Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Lefe, el asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. ¿Qué pasa en Punta Cana antes, durante y después de las tormentas? Así es que, familia, vamos arriba. Y para todos los que se están conectando en este momento, el día de hoy vamos a conversar sobre qué pasa acá en Punta Cana durante las tormentas. Y para eso tenemos, aparte del equipo de Punta Cana Solution Real Estate, tenemos a la señorita Ludmila Ponce. Bienvenida, Ludmila. Hola Néstor, muchas gracias por la invitación. Siempre, siempre, esta es tu casa siempre y muy encantado de tenerte por acá. También tenemos a Liz Mendoza, primero las damas, por supuesto. A Liz, ya Liz la conocen, ha hecho varios live con nosotros, igual que Ludmila. Muchas Gran gracias, Néstor, por la invitación. Siempre, siempre. Y por supuesto a nuestro queridísimo Jeffrey Lozano, un importado desde Colombia. ¿Cómo estás, Jeffrey? ¿Cómo te va? Entonces, muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Por qué los escogimos a ustedes para este live? Todos nosotros vivimos en partes distintas de Punta Cana y vivimos la experiencia de las tormentas y los que tenemos los suficientes años de los huracanes acá en la zona. Gracias y lamentándolo mucho por la gente en Jamaica al huracán Melissa, hemos tenido mucho acercamiento por parte de desarrolladores y de asesores, sobre todo desarrolladores nuevos en la zona, que han resaltado las preguntas de qué pasa en Punta Cana en esos momentos, se para la vida, no se para, cómo son los servicios, qué pasa en cada zona. Y por supuesto también ha estado el tema de los seguros inmobiliarios. Entonces, comencemos con Ludmila. Ludmila, danos tu perspectiva desde Cocotal, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, yo esta vez tenemos la suerte de que no estamos viviendo lo más fuerte del huracán, aunque hemos tenido unos bastantes días de lluvia que ha afectado a toda la parte turística, ¿verdad? De muchas personas sin ver el sol muchos días. Pero bueno, en Cocotal realmente sí he pasado otro tipo de tormentas tropicales y el huracán María, que lo hablábamos Néstor hoy. Y la verdad es que Cocotal tiene una infraestructura demasiado para poder soportar todo esto. No hemos tenido mayores inconvenientes, más que obviamente hay mucha lluvia, hay charcos de agua, lo normal, pero en cuanto a cortes de agua, corte de luz, no hemos vivido absolutamente nada. Obviamente Cocotal es un residencial súper bueno en la zona. Y anteriormente, cuando vimos el huracán María, que hubo zonas de Bávaro, Punta Cana, que estuvieron hasta 4 días sin luz, a nosotros se nos restauró la luz en cuestión de 3, 4 horas. Entonces, parte también de los privilegios de vivir en una zona tan buena como Cocotal es todo esto, ¿no? Es realmente el mantenimiento, el resolver en el momento, obviamente todo el tiempo con comunicación desde la administración. Así que la verdad es que uno se siente resguardado y seguro viviendo en Cocotal. Liz, cuéntanos tu perspectiva de cómo viviste la tormenta. Bueno, realmente creo que lo importante ha sido que los desarrolladores, creo que en el entorno, no solamente en la parte de proyectos, sino creo que en zonas, al menos en donde yo estoy en la parte de Bávaro, creo que más reside en la parte de Bávaro, Punta Cana, entre downtown y la zona más residencial. No he visto, obviamente, el tráfico como tal, que puede ver siempre por las lluvias, y creo que en gran parte de los diferentes países que viven el clima como tal. Ha sido neutro, siempre ha habido, por ejemplo, si se ha ido la luz, siempre retornaba en unas cuantas horas o menos de unas horas. O, por ejemplo, la parte del drenaje. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo, las calles tienen para retirar el agua también. Creo que un sistema para poder el retiro del agua y también ha sido mucho más factible. No ha habido ningún problema. En la parte de los vientos también ha sido moderado. Creo que realmente ha sido tranquilo. Uno se ha resguardado también de alguna manera para pues
pasar de una manera amena. Las diferentes instituciones también se han resguardado pidiendo a la gente que se tenga en calma para que nos esté moviendo ahí también, pero yo considero que ha sido tranquila a comparación de pues otros tiempos cuando estamos en otras alertas o cualquier emergencia mucho más fuerte, pues siempre estamos a la vanguardia a la espera de tener mucho más cuidado en todo lo que podemos hacer en nuestra vivienda y nuestro alrededor también. Jeffrey, cuéntanos desde Vistacana cómo se vivió la tormenta acá. Bueno, Néstor, pues si antes me gustaba mucho Vistacana, yo creo que ahora sí estoy totalmente enamorado. Difícilmente me voy de Vistacana, al menos en el mediano plazo. Uno muchas veces menciona ese tipo de beneficios a los inversionistas, ¿no? Como mira, estás invirtiendo en una comunidad moderna, preparada para esas eventualidades climáticas, pero pues al final del día son palabras, ¿no? Que a muchas personas les calan y a otras simplemente no les interesa. Lo que acabamos de vivir pues es el vivo ejemplo de haber invertido en una comunidad moderna en donde efectivamente una intempestad de esas prácticamente pasa desapercibida. O sea, si me lo preguntaban a mí a título personal, para mí fue una semana en la que simplemente no le vi la cara al sol y ya, no más. Y eso sin minimizar el gran impacto que eso sí tuvo para otras personas, porque yo sé que esta historia tan chévere que yo les estoy contando, pues obviamente no fue la realidad de muchas otras personas. Pero bueno, los beneficios, vuelvo y digo, de invertir en algo moderno y cuyo urbanismo está diseñado para resistir ese tipo de eventualidades. Sí, y de hecho, lamentándolo mucho, dentro de República Dominicana no ha sido el caso general como ha sido aquí en Punta Cana, que el impacto ha sido mínimo. Si bien a nosotros la tormenta no nos dio de frente, como en otros lados de República Dominicana, la infraestructura de toda la zona ha permitido eso que estaba nombrando Jeffrey, la modernización de la infraestructura y el planeamiento avanzado que han hecho los desarrolladores, y como ha ido creciendo la ciudad, ha permitido que nosotros tengamos una ciudad preparada para este estilo de acontecimientos. Acá ya comenzaron las preguntas. Desde el Instagram nos preguntan, ¿consideran que el crecimiento de la ciudad ha sido beneficioso para las mejoras que se deben tener a la hora del paso de tormentas y huracanes? ¿Quién la quiere responder? Yo creo que realmente creo que como está creciendo Bávaro Punta Cana, es beneficioso para casi todo. Y ¿por qué digo casi? Porque sé que en el día a día por ahí nos estamos quejando de las pequeñas cosas que también traen en consecuencia el crecimiento, pero a mí me quedó muy marcado hace poco cuando estuvimos todos en Santo Domingo en el lanzamiento del Social, que alguien dijo, nos estamos quejando quizás del tráfico, pero eso quiere decir que estamos creciendo. Entonces creo que el crecimiento de Bávaro Punta Cana nos lleva a obligarnos a ver cuáles son esas cositas en las que tenemos que seguir mejorando como ciudad y que los desarrolladores no solamente, y los desarrolladores y el gobierno no solamente vean el crecimiento, sino también, ok, crecimos esto, tenemos que mejorar esto, de repente antes no se inundaba en algún lugar que ahora sí, ver cómo mejoramos eso. Creo que el crecimiento es beneficioso sin dudar siempre, sobre todo también para hacernos dar cuenta de dónde están las fallitas para mejorar y poder tener mejor infraestructura en todo sentido, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra opinión, chicos? Jeffrey. Pues Néstor, para agregar un poco a lo que decía Lud, yo pienso que es importante, en este tipo de eventualidades uno se da cuenta de las grandes diferencias que existen entre invertir fuera de una comunidad cuya planeación desde el inicio está muy bien proyectada para este tipo de eventualidades y invertir versus invertir en una zona que de pronto el urbanismo depende de actores mucho más
allá del mismo desarrollador del proyecto. No sé si me hago entender, Néstor. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces las personas llegan a la zona buscando simplemente precio. Y si tú te das cuenta, pues claramente las diferencias en precio entre invertir fuera de una comunidad, por ejemplo, Cocotal, Vistacana, Capcana, bueno, esas son las más nombradas, pero pues obviamente hay otras, versus invertir fuera de ellas, pues claramente hay una diferencia en precio. ¿Sí? Pero es que esa diferencia en precio está muy bien justificada por temas como estos de los que hablaba Lud, y es el tema del urbanismo. Entonces yo pienso que este tipo de situaciones es bueno para traer un poco más de conciencia a la hora de tú estar haciendo una comparación de una inversión dentro de una comunidad versus una inversión fuera de una comunidad, y ser un poco justos en esa comparación, ¿no? Comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Liz, cuéntanos tu perspectiva al respecto. Yo considero que también es, así como mencionan los chicos, la zona, creo que también es los proyectos, ¿no? También es saber con quién estás trabajando y cuáles son las previsiones que tienen, la prevención que puedan tener esto, porque muchos hemos encontrado que pues de repente la parte del desagüe o de los balcones, si tienen realmente lo suficiente para poder drenar todas esas aguas de lo que salga en la lluvia, es muy importante. Como digo, como dice Jeffrey, no solamente es el precio, ya también proyectos hay muchos, pero hay que saber también con cuáles, en qué zonas también nosotros enfocarnos. Es saber con quién invertir y dónde invertir. Y estar sobre seguro de que las cosas están hechas de la manera correcta. De hecho, eso nos lleva a otra pregunta que está llegando por el WhatsApp. Nos comentan, invertí en el social, me imagino que es el Social Business Center, y me gustaría saber cómo está esa área en este momento, si se vio afectada o sigue adelante la obra en la zona. Ok, bueno, yo les puedo comentar que yo pasé esta mañana por ahí. Las obras no se han parado en ningún momento. De hecho, el día domingo estuve también en la zona visitando varios, no solamente el social, sino la entrega de un apartamento en The Beach. Y me impresionó ver obreros trabajando en las obras. Estaba la lluvia y los tipos dándole duro ahí en la obra trabajando. O sea, no se llegaron a parar en ningún momento. A nivel de niveles de agua, obviamente ha caído una enorme cantidad de agua y eso es una zona que todavía no está preparada como está Vistacana o como está Cocotal o como está Capcana o como están otras zonas de acá de Punta Cana, pero no hubo anegamiento, no hubo lo que llaman acá inundaciones urbanas. Entonces, eso ya nos indica que de por sí, antes de hacer la imprimación de suelo, ya preparar el terreno para que tenga un buen drenaje. Entonces, ya eso te garantiza a ti como inversionista que si vas a comprar un terreno, vamos a decirlo, en la reserva, ya vas a tener un drenaje natural de la cantidad de agua que pueda caer hacia la laguna. O sea, ya no vas a tener que preocuparte tanto por ese lado. Además, obviamente, el desarrollador va a colocar todo su sistema de drenaje. Cuéntanos un poquito en Palmira cómo se ha visto la construcción. No, Palmira sigue, la verdad, sin parar. Yo he pasado por ahí todos estos días, obviamente, y es que no se ha visto que se pare nada. De hecho, ayer que se vio, o sea, todos los días se siguió trabajando normal, obviamente se veía un poquito más tranquilo en general. Ustedes saben que se veía más tranquilo el movimiento de todas las zonas, pero ya ayer que no hubo tanta lluvia, que de hecho fue más nublado que lluvia, se ve que apretaron y se veía mucho movimiento. Entonces, no he visto que se haya paralizado absolutamente nada en Palmira. Palmira que está dentro de Cocotal. De Cocotal. Jeffrey, ¿cómo viste la situación en los proyectos de Vistacana, Momentum, Urbe, etcétera, etcétera? Pues la verdad, muy normal, Néstor. Yo sí les quiero extender como ese sentimiento de asombro, porque a pesar de las inclemencias del clima, mira, hay que entender una cosa, el domingo, o sea, no este domingo que pasó, sino el anterior, fue un día normal, incluso fue un día de playa, yo estuve en la playa, etcétera. El lunes empezó esto realmente, y fue de lunes a sábado.
o sea, fue toda la semana laboral. Realmente, como dijeron las otras chicas, yo no vi absolutamente nada anormal, excepto por el viernes después de mediodía. El viernes después de mediodía sí vi los trabajadores como que fueron enviados a casa al mediodía y ya. Pero lo que tú dices, uno incluso se asombra de ver personas como reponiendo el tiempo, ¿no? Los domingos y demás. En City Place fue exactamente igual. ¿Sí? O sea, esa fue la única anomalía, como que cambiaron mediodía del viernes por el domingo. O sea, hubo ese cambalache y además aceleraron la marcha, o sea, cosa que también hay que aplaudírsela a todos los desarrolladores de la zona que no se durmieron en sus laureles. Liz, ¿cómo vimos todo en la zona Bávaro Punta Cana? Yo entiendo que realmente no. Cuando había sus lluvias fuertes, obviamente, pues sí paraban. Pero lo bueno es que cada proyecto tiene un cronograma y creo que siempre tienen esos periodos y lo tienen previsto, este tipo de eventualidades que pueden pasar. Y lo bueno es que, como ven los chicos mencionan, creo que en toda la mayoría de la zona siempre se ha habido trabajo. Sea de repente mucho o sea poco, se ha mantenido. Entonces creo que eso también es un punto a favor a que muchas de las desarrolladoras tienen en foco mucho el tiempo, que dentro de todo lo que está proyectado, entre lo que ellos tienen, la han estado cumpliendo. A pesar de todo lo que es el sistema del clima y demás, se han mantenido a pie. Bueno, acá tengo que hacer un medio paréntesis y darle la bienvenida a Raiza Pacheco, que está con nosotros también desde el Instagram, a Rafa, que también de Punta Cana Solutions está del Instagram, Ana Suriel, Jorge Enríquez, Sergio Sosa, Ignacio Menchaca, Heriberto Cintrón, Betance Rafael y Iván Eguiluz. Bienvenidos a este live stream. Acá nos preguntan también, ¿consideran que los materiales que se utilizan son los ideales para sobrellevar este tipo de eventos? Liz, vamos a comenzar contigo. ¿Yo? Claro que sí. Bueno, ahí también va ese punto, ¿no? Creo que siempre cada proyecto te menciona la memoria de calidad y creo que se entiende que como prevención país, sabemos que con los que sufren de sismos siempre tienen en su construcción todo lo que tiene que ver construcción para toda esa eventualidad de sismos. Entendemos que también muchos de los desarrolladores saben y tienen en mente que este es un país de alguna manera que tiene las temporadas ciclónicas y demás tormentas. Entonces sabemos que ellos ya dentro de sus materiales que puedan tener ya tienen un estipulado cualquier cosa de la parte de la infraestructura, cimientos y demás. Sí, es verdad, ellos lo tienen así. También es ver, dado también la parte de las distribuciones que puedan tener y cualquier conexión vía que pueda favorecer también a los clientes con respecto a estas ventas. Entonces, sí, yo considero que si ellos tienen ya una proyección de lo que puedan tener, obviamente tienen en cuenta cuál es el desarrollador y la trayectoria que tienen y han visto esas deficiencias para poder mejorarlas también dentro de sus propias construcciones a lo largo de todo el tiempo que hayan empezado a su evolución en el sector de construcción. Lu. Yo creo que eso es parte también de lo que estábamos hablando recién, de la importancia de saber con quién invertimos. Porque evidentemente un desarrollador responsable y que tome todas las medidas necesarias y que tenga buenos materiales de construcción va a ser la gran diferencia. Entonces creo que sumando un poquito a eso que hablábamos anteriormente de la importancia de con quién invertir, hoy en día hay muchísimas opciones y conocer nuestros desarrolladores y conocer qué hicieron antes. La mayoría ya tiene donde podemos ir a ver un apartamento modelo, donde podemos ver un showroom, donde realmente nos vamos a encontrar con los materiales reales, más allá de, obviamente, como dice Liz, la importancia de la memoria de calidad que todos tienen y todos nos deberían presentar siempre. Creo que esa es la diferencia. Un desarrollador que realmente vaya a cumplir con nosotros como asesores para poder asesorar justamente a nuestros clientes, va a ser el que marque la diferencia, me parece a mí, en este punto también. Acá nos llegan dos preguntas que durante la semana han sido, yo creo que las dos preguntas que más le he respondido a mis clientes, pero igual se las voy a colocar acá.
ya que nos las están haciendo desde el WhatsApp. Nos colocan, ¿los comercios en Punta Cana aperturaron durante la tormenta? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿existen seguros para cubrir estos posibles daños en caso de tormenta, huracán, etcétera? Yo creo que han sido de verdad de las dos preguntas más fuertes. Jeffrey, ¿cómo viste el comercio durante esta semana? No sé si tuviste la oportunidad de salir de Vista Cana, pero dinos cómo lo viste. Sí. Yo sé, Néstor, es tu comentario, te entiendo. Yo sé que mi vida es muy fácil porque vivo, trabajo, hago todo en Vista Cana, entonces te entiendo. Sí, indudablemente. Salí al comercio, vuelvo y les digo, todo en completa calma y normalidad. O sea, qué pena ser repetitivo, pero en serio necesito ser muy claro en que a pesar de la tormenta, porque mira, yo entiendo, hay mucha alarma, digamos, fuera de República Dominicana había mucha alarma con el tema de la tormenta. De hecho, uno de mis inversionistas en Colombia me llama como a mitad de semana, tipo 10:30 de la noche, pues una llamada a esa hora uno piensa que es algo urgente, ¿no? Entonces, Y que alguien pues, se murió. ¿qué pasó? ¿Quién murió? No, mira, que es que me están llegando noticias que República Dominicana está siendo, mejor dicho, aplastada por una tormenta, que no sé qué, que cómo está mi apartamento en Vista Cana. Yo le dije, mira, a esta hora me queda muy difícil saber cómo está tu apartamento, pero déjame, yo mañana paso por ahí y te comento. Al otro día fui, hice mi tarea, porque ustedes saben que yo soy muy juicioso, hago mis tareas. Entonces pasé a las 10 de la mañana, el apartamento intacto. Y ahí volvemos de pronto y me desvío un poco de lo que estás preguntando sobre los comercios, pero lo que dice Lud, hoy en día tanto el mercado como los desarrolladores han madurado mucho en esto. Entonces es muy importante tú tener esa tranquilidad, obviamente de la mano de tu asesor, de saber que estás invirtiendo de la mano de un desarrollador que ya ha tenido experiencias previas y que seguramente este tema de los materiales y de la resistencia de los materiales a las condiciones climáticas propias de este paraíso caribeño, pues ya es algo probado, no es algo que van a experimentar contigo. ¿Sí me entiendes? Esa es una de las preguntas que uno realmente casi nunca recibe de parte de los inversionistas y que yo los invito a que, siendo ese un factor de estrés, como a mi cliente le sucedió, pues lo anoten ahí en su agendita y venga, preguntemos si este desarrollador ya ha entregado proyectos, que ya hayan pasado por otras condiciones climáticas extremas como esta y cómo se comportaron en sus construcciones. Listo, ahí cierro ese paréntesis. El comercio totalmente normalito, no hay mucho que decir. De hecho, pues tú sabes, el tema comercial aquí en Punta Cana, con esta transformación en ciudad que estamos experimentando, pues el comercio cada día se ve un poco más saturado, ¿no? Entonces fue la misma imagen, simplemente sin sol. Y el tema de los seguros, pues bueno, no soy una voz autorizada para responder esa pregunta, pero ciertamente sí. Sí existen las garantías, los seguros, las pólizas para cubrir ese tipo de eventualidades. De hecho, con ese tema de los seguros, hace casi un año hicimos un live stream con el señor Gabriel Francis, que es uno de los mejores brokers de seguros que hay en la zona. Les voy a dejar el link abajo para que lo vean, porque está muy interesante cómo le explica lo que son las coberturas de seguros para desastres naturales en República Dominicana y cómo se hacen las tasaciones de ese tipo de seguros, ¿no? Acá nos comentan, dicen, fui a Punta Cana hace 6 años y la zona de los corales era un desastre con una simple lluvia. No me quiero imaginar cómo es ahora con las tormentas y con huracanes. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de pasar por corales durante la tormenta? Lu. Yo además viví en Corales también hace unos años atrás. Entonces realmente viví ese miedo cada vez que llovía porque era así, efectivamente. Hoy en día yo paso bastante por ahí y si bien no es que no había nada de agua, ya no es lo que era unos años atrás. Unos años atrás realmente llegaba octubre, noviembre y uno decía, no paso para allá por nada. O sea, no había manera uno se organizaba para no tener que ir para allá. Realmente ahora había agua, pero no me pareció tan extremo como en otras oportunidades. Entiendo que
no fue una tormenta, pero sí llovió demasiado. Ha llovido días enteros sin parar ni un segundo. Y bueno, a mí me tocó pasar por Corales y pasé y no tuve mayores problemas. Repito, sí había agua, pero no era una cosa imposible como pasó un tiempo atrás. Creo también ahora, y esto me enteré yo recién, ayer o antes de ayer, que me tocó pasar por allá, que anteriormente a esta lluvia empezaron a hacer unos desagües en ciertos puntos, como ahí están los manglares cerca, hicieron como ciertos puntos estratégicos para que el agua pudiera drenar. Desconozco exactamente dónde, pero sí comentando con personas que viven en la zona dije como, qué raro, pasé estos días y no fue tan alta el agua como en otras veces y me comentaron eso. Entonces creo que, volviendo otra vez a lo que decía, creo que por ahí el tema de que somos más personas viviendo acá, hay mucho más turismo, todos somos más conscientes y se empiezan a buscar ciertas soluciones un poquito antes de que llegue esto y estemos todos tapados de agua como pasó o como esta persona que vino hace 6 años quizás le tocó vivir. A mí también me tocó vivir y en esta oportunidad no me pareció tan eh, caótico como en veces anteriores. Sí, es que hubo un saneamiento de lo que son los drenajes en la zona. Gracias a precisamente, como comentó Jeffrey hace rato, gracias a lo que es la modernización del urbanismo. ¿Okay? Ya ha sido un trabajo no solamente gubernamental, sino también un trabajo de la empresa privada. Constructoras como, por ejemplo, Noval, que vale la pena nombrarlos, están acomodando la zona. Bastantes, Sproin también está ahí y han acomodado mucho la zona y han acomodado lo que es la vialidad y ¿cómo se llama? Todos los sistemas de drenaje. Y también, perdón, agregando también la importancia, vuelvo a los desarrolladores o a los constructores, que Noval y Gesproin siendo empresas tan grandes, muy conocidas, realmente apuestan a construir en lugares como Corales o Cortecito, que anteriormente eran lugares que hubo una época que uno le tenía miedo y el extranjero le tenía miedo porque escuchaba eso. Y sin embargo hay empresas tan grandes ahora desarrollando y construyendo ahí y que también apoyan al crecimiento de la zona y a las mejoras, no solamente del proyecto como proyecto interno, sino de cómo podemos mejorar la zona para también que tenga más plusvalía la misma propiedad. Una pregunta, ¿creen que este mismo desarrollo que estamos viendo acá se va a ver extendido a las nuevas zonas de inversión, como por ejemplo, donde está el proyecto que no podemos nombrar, que tenemos en Family and Friends, hacia las zonas de Macao, hacia la zona de Huero Alto, hacia la zona de Arena Gorda? ¿Creen que este mismo tipo de cambios que hemos visto en Bávaro, que hemos visto en Punta Cana, que vemos en Vista Cana, se va a dar hacia estas zonas también? Claro, Hablo. claro que sí. Bueno, era Luzmila. Yo estaba Por esperando. eso Dale, Liz, hablen. dale, Liz. Bueno, estaba esperando que Luzmila dijera. No, yo decía, claro, es como que es lo mismo. Si ya tenemos un lugar que va a estar en desarrollo, ya tenemos uno que ya está haciéndose, es ver esas cosas, esas mejoras, como dice Luzmila, para implementarlas ahí, ya sea la parte de drenaje, ya sea la parte de hasta de mismo de todo lo que es la construcción también. Ver toda la forma de agarrar todos esos pequeños baches que pueden haber en cualquier zona, no estamos exentos de eso, y poder hacer todo eso y planificar de forma de la organización, viabilidad, drenaje, desagüe de aguas limpias, aguas negras, para que también se pueda implementada en esas zonas. Yo sí considero que sí, que esto es parte de y que se van a tratar de hacer esas mejoras en esas nuevas zonas de desarrollo y crecimiento. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta general a todos. Viviendo esto, como lo hemos vivido, una semana de lluvia, una semana complicada para todos, tanto para desarrolladores como comerciantes, como los que hacemos vida normal aquí. ¿Dónde invertirían su dinero sabiendo que nosotros estamos expuestos a esos
eventos ambientales. Jeffrey, vamos a darte primero la palabra a ti para que nos cuentes. Ok. Bueno, indudablemente yo invertiría en una ubicación no tan cercana de la playa por mitigar, digamos, el impacto de una eventualidad climática como esa y como otras que no estamos exentos, ¿sí? Eso, digamos, como a título personal. Entonces buscaría el equilibrio perfecto entre estar cerca pero no expuesto. ¿Mm? No sé si soy lo suficientemente claro con mi respuesta. Segundo, invertiría en una comunidad o un proyecto, por no volverme, digamos, dependiente 100% de los desarrollos dentro de comunidad, pero sí invertiría en algo que me ofrezca ciertas garantías en cuanto al urbanismo. Yo pienso que el diseño y todo lo que uno ve muy bonito y todo eso, pero ¿qué tal aquello que no se ve, pero que a la larga puede ser incluso hasta mucho más importante de lo que se ve? Es decir, lo que va por debajo, ¿sí? Y acá pues yo sí de pronto traigo a colación un poco mi experiencia en desarrollo. Ustedes se sorprenderían de saber o pensar que muchas veces lo que está por debajo es mucho más valioso que lo que está arriba, ¿sí? Y muchas veces ahí es donde uno desprecia a los muy buenos desarrolladores y de pronto premia a los desarrolladores que quizás no se lo merecen. Entonces, ese tema del urbanismo, de lo que son las redes de servicios públicos, especialmente las delicadas como el tema del drenaje, es algo que realmente, seamos honestos, pero casi nadie se pregunta. Entonces, definitivamente invertiría en una propiedad que cumpla con esos dos requisitos: buen urbanismo y una ubicación no tan expuesta a una inclemencia climática. Liz, vamos a hacerlo al revés esta vez. Liz, cuéntame dónde invertirías tú tu capital tomando en cuenta todo esto que hemos vivido con la tormenta. Creo que como bien menciona mi querido Jeffrey, es verdad, creo que esos proyectos que ya te tienen estipulado un máster, ¿no? Donde no solamente se enfocan ok, yo te voy a dar un edificio, un apartamento, una unidad habitacional, sino te voy a dar todo un complejo en el que tú puedas estar tranquilo para cualquier eventualidad que puedan pasar climática, ¿no? Entonces, sí, es verdad, al siempre estar en el centro, en el cual yo puedo movilizarme de diferentes zonas, en esas comunidades que me puedan ofrecer esos servicios y también saber, pues, ¿no? En dónde la ubicación tal y tal, estar cerca, obviamente, de lugares que tienen agua, es saber también, por ejemplo, muchas de las zonas de City Places también están en esa zona, de que tienen esa laguna cerca, pero entonces ahí tengo que ver el desarrollador. El desarrollador me está dando toda la infraestructura adecuada para que yo también pueda también vivirla ahí. Entonces, esa es una de las cosas también. Una, la seguridad, de lo que me va a dar el beneficio y la responsabilidad y ética que tiene el desarrollador. Y claro está, pues el master plan que me lo está involucrando. Y obviamente, pues el desarrollo y demás dentro de esa comunidad. Yo considero que ese podrían ser uno de los factores que podría considerar a la hora de una compra o invertir dentro de una zona. Ludmila, en tu caso. Sí, perdón. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que ambos dicen, es como el todo. En mi caso, que vivo en Cocotal, realmente yo creo que Cocotal es uno de las comunidades o de los macroproyectos que cumplen con todas estas cuestiones. Está cerca de la playa, pero no está en primera línea, pero tiene acceso, podemos ir hacia el lado de Corales y hacia el lado de la autovía, tenemos doble acceso. Entonces, creo que como que agarrando un poco de todo esto, a mí Cocotal es una de las comunidades que más me parecen completas en el combo de todo. Evidentemente, hoy con tanto desarrollo hay ya otras comunidades y otros macroproyectos que cumplen con las mismas características. Yo, por vivir hace tantos años acá, ya es también como una cuestión de como mi hogar, porque viví la mayor parte de mis años ahí.
Entonces, es como un poquito también de cariño. Pero hoy en día creo que Bávaro Punta Cana tiene ya bastantes macroproyectos o comunidades que pueden ofrecer este todo de no solamente el desarrollo, no solamente el proyecto, no solamente el urbanismo, sino como empezar a buscar un conjunto en todo. Ok, acá nos hacen una pregunta que esta la voy a agarrar yo para contestarla yo. Ok, nos consultan. Me gustaría saber cómo se comporta el área de Punta Cana, el aeropuerto y Cap Cana. Casi no hablan de estas zonas. Ok, te puedo decir por mi experiencia, yo viví tanto en Cap Cana como en Punta Cana Village. Viví el huracán Irma y María y consecuentemente también viví un huracán estando viviendo en el Village. En el caso de Cap Cana, con dos huracanes, uno categoría 4 y el otro categoría 5, que impactaron a República Dominicana de una manera bastante fuerte, fue muy poco el daño, ¿ok? O sea, no hubo daño estructural, sí hubo un par de árboles caídos, no se interrumpió en ningún momento el servicio eléctrico, ni el servicio de agua, ni de telecomunicaciones. Fue algo, la verdad, muy rápido, ¿no? El huracán que vivimos en Punta Cana Village hace 2 años, 2 o 3 años, se sintió bastante fuerte, fue un huracán de categoría 3. Lo mismo, mucha agua, muchas hojas caídas, pero no hubo nunca interrupción de los servicios. Siempre se mantuvo la continuidad de todo dentro de las dos comunidades. Son comunidades que están realmente protegidas, con todo y con que no son comunidades recientes. Una tiene 50 años, la otra tiene 20 años. Son comunidades que se han ido adaptando a todo lo que va pasando y se han ido modernizando. En el caso del aeropuerto, entiendo que el aeropuerto no cerró en ningún momento operaciones durante estas tormentas. El aeropuerto tiene sus sistemas de alerta avanzada. ¿Okay? En el caso de huracán, toman todas las previsiones posibles, igual en el caso de tormenta tropical. Obviamente, dentro de todo lo que es la normativa de aviación civil, ellos cumplen con los cierres preventivos de aeropuerto en caso de que sea una emergencia. Ok, acá tenemos al amigo Wilson Bonilla. Wilson, buenas noches, bienvenido nuevamente. Gracias por estar conectado el día de hoy. Y bueno, así se comportan estas dos zonas, ¿no? No ha sido la diferencia con estas tormentas. Nosotros el día domingo estuvimos también dando una vuelta por Blue Mall y Blue Mall estaba como que 100% normal, o sea, un día más. Todos los comercios abiertos, todo abierto, toda la gente paseando, comiéndose un helado, como que si no estuviera pasando absolutamente nada. Claro, tenemos la ventaja de que aquí en Punta Cana no se vio tan afectado como otras zonas del país. Obviamente, ¿no? A ver, chicos, palabras finales para este live stream de hoy. Comenzamos con las señoritas. Ludmila, cuéntanos, ¿es seguro invertir en Punta Cana, aunque nosotros estemos expuestos a toda esta etapa ciclónica, a las tormentas tropicales y a todo lo que implica vivir en una isla en el Caribe? Sí, 100%. Evidentemente siempre va a haber una cuota de incertidumbre porque son fenómenos naturales que no podemos prever lo que va a pasar. Pero creo que si tomamos en cuenta todos los puntos que hoy hemos tocado, podemos tomar la mejor decisión para que la inversión más allá de lo económico también sea segura en cuanto a la zona, en cuanto a la seguridad de la persona y también aprender más todo esto que estábamos hablando recién también de los seguros, que es algo que no se habla mucho y que está y que se puede tener también. Entonces, a mi parecer es súper seguro, si no creo que nosotros, por lo menos Néstor y yo que tenemos unos cuantos añitos ya en este país, no seguiríamos, así que no, yo creo que es súper seguro. Liz, estás apagada. Ya, ahora sí. No, como les comentaba que sí, yo creo, considero que realmente la inversión aquí es
siempre buscar la oportunidad y como en toda inversión siempre hay un riesgo, pero entendemos que estas desarrolladoras o hasta las mismas zonas ya tienen previstas para ese tipo de eventualidades. Siempre hay opciones o pros para mejora de diferentes proyectos entrando, solamente saber con quién vas a trabajar, en qué zona también, para que tú puedas tomar la mejor decisión. Para eso estamos nosotros, para apoyarlos en cualquier guía dentro de sus primeras inversiones o hasta sus mismas residencias. Jeffrey. Pues indudablemente lo que hoy tratamos es un tema de riesgo, otro riesgo más de la inversión inmobiliaria, en este caso pues el clima. Ante eso, Néstor, pues sí, uno tiene que ser muy respetuoso de la naturaleza, ninguno está exento en lo absoluto de ser golpeado por alguno de esos eventos. ¿Qué puedo yo decir? Y más bien se lo devuelvo a las personas que nos están escuchando en este momento a modo de pregunta. ¿Se les ocurre a ustedes otro destino en el cual ustedes puedan vivir una eventualidad como esta que acabamos de superar con tal normalidad? Perdón, no se te oyó la última parte. Ok, vuelvo y repito, discúlpame. ¿Se le ocurre a alguno de ustedes algún otro destino con el cual podamos comparar Punta Cana, en el cual se pueda vivir una semana como la que vivimos con tal grado de normalidad? Mira, realmente no. O sea, No. realmente no existe. Tenemos una respuesta muy rápida y una infraestructura, pues, de primera calidad. Acá llega una pregunta, más que una pregunta, es una opinión, ¿no? Desde Isander López nos comenta: buenas noches, mi dinero lo he puesto en Vistacana, no tan cerca ni tampoco tan lejos, y contento de recibir mi unidad el mes que viene. Francesca 100%, o sea, ya tenemos aquí a alguien del team Francesca. Y de verdad, Isander, felicitaciones por tu inversión, una inversión muy acertada, porque además conozco el caso. O sea, una excelente inversión. Entonces, Jeffrey, continúa, perdón por interrumpirte. No. Yo ya había terminado, yo simplemente quería poner a las personas que nos están escuchando a pensar, porque es que tú preguntabas, ¿es seguro invertir? Claro, seguro, ¿comparado con qué? Siempre es bueno tener un punto de referencia, ¿no? Ok, ¿soy mejor que? ¿Comparado con qué? Entonces, por eso les hacía la pregunta, ¿qué otro destino se les ocurre a ustedes? Que podamos vivir una tormenta o en este caso un huracán como el que experimentamos, y los otros que tú has mencionado que pues yo no he vivido, pero tú sí, y tú sabes qué tan rápido se han recuperado. He escuchado yo, ustedes me corregirán, que en el peor de los casos, ustedes en 2-3 días ya estaban viviendo una vida normal. ¿Me recuerdas con qué huracán fue esa experiencia? Bueno, de hecho, con Irma y María, Irma y María. con ambos huracanes, ya en menos de 2 días, 2-3 días, se estaba haciendo vida completamente normal acá. Sí, estaban limpiando todo. Yo hace, bueno, muchos años, el huracán Sandy, creo que ese fue en 2013, en la costa este de los Estados Unidos, vivía yo en esa época. Duramos una semana, con todo y que es Estados Unidos, una semana encerrados, 3 días sin energía. Entonces, sí me pone a mí a pensar de lo que tú dices, la respuesta acá es muy rápida, la infraestructura es muy moderna, uno a veces pasa esas cosas por alto, pero mira que la recuperación ante una eventualidad de esas es casi que inmediata. Entonces, bien por las personas que, mira, todas las personas que nosotros ayudamos a invertir acá, que ya están disfrutando de sus apartamentos, de sus villas, etcétera. ¿Y quién de nosotros ha recibido alguna llamada con el reporte de alguna eventualidad? De esas personas ni se enteraron que tuvimos a Melissa de visita la semana pasada, ni se enteraron. Sí, o sea, realmente es tal cual como lo dice Jeffrey. Bueno, en mi parte, señores, yo creo que se tocaron varios puntos primero álgidos y muy válidos para la época y la zona.
definitivamente Punta Cana para mí es una de las mejores zonas de inversión en todo el Caribe. No voy a hablar de República Dominicana, sino en todo el Caribe. Aunque tenemos una exposición a todos los eventos naturales, tenemos una protección natural también a los mismos eventos naturales. Estamos a 80 millas de Puerto Rico. Y Puerto Rico, lamentándolo mucho, con sus montañas nos protege de todo este tipo de eventos, y por eso son contados con los dedos la cantidad de huracanes que han afectado este lado de la isla. Ninguno ha sido de palabras mayores, únicamente uno, si mal no recuerdo era Dave, en el año 96, que fue un huracán bastante fuerte, que sí hizo bastante daño, sobre todo en lo que era Punta Cana Resort, fue bastante fuerte, pero desde ahí se tomaron medidas, ¿ok? Aquí hay medidas preventivas y alarmas tempranas, y la gente ya está preparada, la infraestructura ya está preparada, y los nuevos desarrolladores obviamente están modernizando todo el tipo de construcción para soportar cualquier vicisitud. Lamentablemente vemos que Melissa se transformó en un huracán exageradamente violento y está afectando a nuestros vecinos y hermanos de Jamaica, y nuestras oraciones están con ellos y nuestras buenas vibras están con ellos. Esperemos que pase pronto todo este tema. Pero resumiendo, Punta Cana es el sitio ideal para invertir, aunque no se mitiga el riesgo 100%, con muy bajo riesgo de eventos naturales de este tipo, y si pasan, están todas las herramientas para sobrellevarlos y para retomar la vida y la normalidad dentro de las comunidades. Entonces, familia, muchas gracias por haber venido. Luz, muchas gracias. Liz. Gracias, Néstor, a vos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Se les quiere mucho y nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Bye. Gracias.